El proyecto que veremos a continuación se titula Tras la pista del retablo mayor de la Catedral Basílica Santa María la Antigua, su historia, simbología y reciente restauración en 2018. Esta presentación está a cargo de la periodista Wendy Tribaldos. Sí. Un momentito, por favor. Voy a pedir un micrófono portátil porque no me gustan los podios. Les tengo un poco de alergia. Me alejan de ustedes. Ok. Ante todo, muchas gracias por esperarme para poder dar esta última presentación del día. Nuevamente, mi nombre es Wendy Tribaldos, soy historiadora y soy museóloga y estuve por 3 años encargada de la crónica de la restauración de la Catedral Basílica, y hoy vamos a revelar muchos de sus secretos en esta presentación que se pudo hacer gracias al CIHAC, que nos permitió lograr una intersección entre arte, cultura, historia, patrimonio y religión en un solo documento. Comencemos hablando un poquito acerca de los objetivos que se tuvieron con este proyecto de investigación, comenzando con que el interés primordial era reconstruir la historia del retablo mayor de la catedral, pero sumando tanto la documentación histórica, preferiblemente primaria, con la restauración del retablo. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, pues tenemos muchos vacíos en la historiografía panameña y la intención era sumar lo que existía, el poquito que teníamos a nivel histórico en nuestro país, con lo que nos reveló la restauración de este retablo en el 2018 por la empresa portuguesa Dalmática. O sea que básicamente el retablo nos hablaba en sí mismo acerca de su historia pasada en términos de restauración. Y el objetivo final era lograr un entregable que fuera un libro de muy fácil lectura, pero altamente documentado, nuevamente con mucha información primaria y sobre todo la evaluación entre pares. Y ahí sí tengo que mega agradecer a todos los investigadores residentes del CIHAC y a los de planta que leyeron este libro, ofrecieron sus comentarios y lo mejoraron para disfrute de todos ustedes en un ratito. Y fuentes de investigación que se utilizaron pues fueron bastante extensas, como van a poder ver en la bibliografía de la obra. Se usaron archivos históricos locales e internacionales. Los internacionales fueron el Archivo de Indias, también se buscaron en archivos en Colombia, archivos en Estados Unidos, y la hemerografía local e internacional en diversos archivos. También se trabajaron entrevistas que fueron vitales con especialistas de restauración, especialistas en historia, especialistas en simbología religiosa, que permitieron ampliar el alcance del proyecto, y la crónica de la restauración del grupo portugués Dalmática, que es inédita, nunca ha sido publicada, también fue utilizada. Y tuvimos la oportunidad de conversar muchísimo con Sofía Lobo, que fue la restauradora en jefe del retablo en el 2018, para poder exhibir ante ella la referencia histórica que yo estaba logrando encontrar para sumar con la especialidad a nivel restaurativo y lograr entonces sumar las dos cosas y obtener muchísima información que hoy se revela por primera vez. Y bueno, comencemos un poquito haciendo el contexto, un cronograma catedralicio. La catedral pasó por todo tipo de páramos para ser construida. Pues ustedes saben, pues la ciudad de Panamá se muda al nuevo sitio de Lancón en 1673 y prontamente se hace ese primer edificio catedralicio, que pues obviamente era de madera. En 1690 se pone las bases para esta iglesia de mampostería. Y en 1706 esa primera catedral de madera estaba en muy mal estado, así que se reconstruye mientras se sigue la construcción de la mampostería, o sea, una quedaba al ladito de la otra. En 1737 viene un fuego grande, así lo llamamos, que básicamente destruye mucho de la ciudad y consume la iglesia de madera que servía como catedral, y a la vez también destruye todo el maderamen que se tenía para el techo de la nueva catedral. Así que tragedia, pero después de esa fecha como que le pusieron turbo, como decimos en buen panameño, y finalmente en 1762 se bendice el edificio y finalmente en 1796 se consagra la catedral, y ya para esa fecha hemos documentado que ese retablo mayor estaba
finalizado. Aquí pues pueden ver fotos de muchísimo impacto de cómo lucía ese retablo previamente a su restauración del 2018. Estaba muy opaco, estaba atacado por todo tipo de insectos, sufría de montones de repintes, incluso sobre la capa de oro que originalmente tuvo, y cómo finalmente termina el retablo después de este proceso de restauración que duró cerca de un año. Para efectos de esta presentación, lo que vamos a hacer es jugar un poquito con preguntas y respuestas para hacerlo más ameno. El detalle de la investigación y documentación histórica la van a recibir al final de la misma en un libro que van a poder descargar todos, porque es un obsequio al país gracias a la generosidad del CIJAC, para que pueda ser compartido por todos en Panamá y a nivel global. Así que ya sabemos, gracias a la documentación que se obtuvo, quién hizo el retablo. Lo inició el obispo José Antonio Humérez y Miranda y fue finalizado por su sucesor, Remigio de la Santa y Ortega. Hay una frase clave en la documentación histórica que dice: concluí el retablo de la Santa Iglesia Catedral, su dorado y pintura, supliéndole más de 30,000 pesos en calidad de reintegro hasta que se hiciese efectivo el legado que para este fin dejó mi meritísimo antecesor. ¿Qué se usó para financiar este retablo? Que pues eran elementos muy costosos, una serie de cosas, entre ellas la herencia del obispo Humérez, limosnas varias, donaciones y la venta de objetos de iglesias del interior. De hecho, hay un documento muy interesante que muestra cómo el municipio del Cabildo de Panamá estaba acusando al obispo Remigio de la Santa Ortega, diciendo que se había tomado una lamparita del pueblo de Boquerón para venderla, para poder utilizar ese fondito para poder concluir el retablo de la catedral. Sí existe una versión alterna que es bastante constante en nuestra historiografía, diciendo que este retablo fue hecho y concluido por el obispo Manuel Joaquín González de Acuña. La documentación histórica que se ha recabado en este archivo, prioritariamente del Archivo General de Indias, nos revela que eso no es cierto, es un falso histórico, y este documento pues va a servir para comprobar lo que les acabo de decir. Seguimos entonces con el tema de cómo era ese retablo originalmente, porque lo que tenemos hoy día no es lo que teníamos antes. Y ese retablo originalmente tenía una cortina o dosel de madera como hoy existe, pero tenía nichos profundos con figuras talladas de madera. Un poquito como este retablo que ven aquí, que es un retablo que queda en Medina. Ese tipo de tipología era lo que se veía en el retablo mayor de la catedral originalmente, y ese fue un misterio que logramos dilucidar a través de un artículo periodístico de 1852 que se comprueba a título de restauración, porque una de las cosas que Dalmática no entendía era por qué todos esos tablones que ustedes ven marcados en rojo en el cuadrito de la derecha habían sido reemplazados en el siglo XIX. Fueron reemplazados, no sabemos por qué. Hubo un fuego que afectó el retablo y lo vamos a ver en un ratito. No sabemos si a alguien les gustó bastante y se los llevaron a otro lado. Esas cosas pasan en Panamá y en otros lugares del mundo. Lo cierto es que todos esos entablamientos que existen en el retablo mayor no son originales del retablo original. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. Eso es un misterio que no logré encontrar la respuesta. Lo que sí sabemos es que tiene muchos hermanitos en el Istmo de Panamá. Por ejemplo, el primero que ven a la izquierda es el retablo de la iglesia de Nata de los Caballeros. Es bastante parecido al retablo de la catedral, que es el que tenemos en el centro. Es un poquito más chico, pero básicamente es la misma tipología estructural. Y del lado derecho un altar en la iglesia de Santa Ana, que ya no existe, que también se parece bastante. Básicamente lo que tenemos es un retablo en la catedral que tiene 3 calles y 3 cuerpos, siendo las calles el recorrido vertical y luego los cuerpos los horizontales. ¿Cuándo fue su primera de muchas remodelaciones? Esa primera remodelación que hemos documentado fue en 1870, cuando hubo un fuego que afectó la catedral y específicamente sobre todo sus techos, pero también afectó el retablo mayor, y eso lo podemos comprobar porque hay mucha madera en ese retablo que se ve todavía la afectación
del fuego. Y de hecho ese calor, porque sabemos que no se quemó del todo, pero el calor sí afectó toda su pintura y su dorado porque se pulverizó, así que de eso no tenemos nada. Toda su pintura y dorado original del siglo XVIII desapareció. Y es probable que esas figuras talladas que tuvo en su momento también desaparecieran a raíz del siniestro. Lo que sí ocurrió es que esa remodelación impuso completamente el estilo neoclásico en el retablo mayor. En España había una normativa que obligaba a que todos los retablos siguieran un estilo académico a fines del siglo XVIII. Una normativa que no era muy seguida ni gustada en América, porque tenía un gran apego al barroco, pero en Panamá pues el retablo mayor es como un punto medio entre las dos cosas, y finalmente en el siglo XIX cuando se hace esta primera gran remodelación, básicamente se reitera. ¿Qué ocurre en el retablo mayor de la catedral? Se oculta la madera a través de una policromía que imita el mármol. Yo sufro muchísimo cuando vienen las visitas a la catedral y muchas personas dicen, miren el retablo de mármol que tiene la catedral de Panamá. Y no, es una imitación, al mármol muy bien lograda. En el siglo XIX también se decora la cúpula del retablo con decorativos redondeados que hoy están ocultos, los pueden ver en esta foto durante el proceso de restauración. Eso se trató en un principio de dejar a la vista, esa era la intención del equipo restaurador, pero no se lograba porque era demasiado obvio, así que se decidió al final ocultar. También en el siglo XIX, en esta primera gran remodelación, se realiza la iconografía de la paloma del Espíritu Santo y del Agnus Dei, que básicamente es el Cordero, pintada y dorada sobre tablas sin volumetría. Pueden ver debajo de la paloma descabezada la imagen de la paloma pintada sobre las tablas del retablo. Eso habla mucho también de la situación del clero panameño en el siglo XIX, donde no hubo dinero para colocar la volumetría, pues lo hicieron entonces con hoja de oro. Eso no significa que era para nada barato, pues la hoja de oro era cara, pero no se logró hacer la talla sobre la figura. Y también en el siglo XIX, recuerden que había perdido todo el oro y toda la policromía, se volvió a dorar, pero esa hoja de oro se limitó en las partes decorativas, como las basas, los capiteles y los adornos de talla, y no los fondos. ¿Eso qué ocurre? Pues lo hace mucho más económico. No tienes que recubrir todo el retablo, sino lo que sobresale, que es lo que básicamente el público que está observando la liturgia observa más. Y recuerden siempre que los retablos son elementos de comunicación para efectos de la liturgia católica. Se hacen para decir muchas cosas que no se dicen, pero que un buen católico entiende con facilidad. ¿A quién se dedicó? La iglesia catedral se dedicó a Nuestra Señora de la Asunción, porque la advocación fue la original que se tenía, pero curiosamente si se lee el acta de consagración se habla de que se intitula la iglesia Nuestra Señora de la Asunción y vulgarmente dice Nuestra Señora de la Antigua. También es importante recordar que independientemente de esta intitulación, el retablo mayor tuvo y sigue teniendo elementos tanto de Cristo como de María su madre, o sea que es un retablo mixto. Y sí es cierto y es importante acotar que ese retablo se ha marianizado a lo largo del tiempo y sobre todo a partir del siglo XX, cuando llegan a la catedral las órdenes claretianas y vicentinas, que pues tienen un gran apego y devoción a la Virgen María. Así que ellos en ese siglo hicieron remodelaciones que le dieron este carácter todavía más enfocado hacia la Virgen y limitaron el papel de Cristo en el retablo mayor, en la comunicación del retablo. Estas fotos son interesantísimas porque nos hablan un poquito de quién preside, o sea, qué lienzo o qué elemento escultórico, no en este retablo. En este retablo lo que tenemos es un lienzo, presidía el retablo mayor. Esta foto es la primera foto conocida que he encontrado a través de mucho recorrer en diversos archivos del retablo mayor, es de 1906, se encuentra en la Universidad de Tulane y pueden ver
que no tenemos una Virgen presidiendo el retablo, tenemos un Cristo aquí en la parte superior, ¿no? Aun cuando la foto es blanco y negro, pueden ver reiterativamente la misma imagen en una postal con matasellos de 1923 que pertenece a la colección de Ricardo Gago Salinero. Ven la misma imagen de Cristo en esta postal colorizada. Luego entonces, en algún momento del siglo XX, probablemente en los años 20, se sube o se eleva el cuadro de la Virgen de la Asunción que hoy día preside al retablo. Ese cuadro probablemente, según los expertos con los que hablé, viene de Estados Unidos y probablemente llegó aquí con la construcción del Canal de Panamá. Y ese fue la advocación, el cuadro que estuvo presidiendo el retablo por gran parte del siglo XX, hasta que en los años 90 del siglo XX elevan a este cuadro de Santa María la Antigua que ven a la derecha. Un cuadro de bastante, bueno, poca calidad a nivel artística. Los restauradores me mataban de la risa, decían que el cuadro pues valía más que el lienzo, y además no solamente tenía poca calidad artística, sino que encima de eso pues no cabía en el espacio. Si se fijan, es mucho más pequeño que el espacio que tenía dispuesto para. Entonces esto estuvo durante todo el siglo XXI hasta que llegó el momento de restaurar, y era preguntarse a quién queremos volver a colocar. ¿Queremos volver a colocar a la Asunción, que estaba en muy mal estado y que había que restaurar, o queremos colocar este cuadro? Y pues se decidió colocar a la Asunción. En esta foto de la izquierda, también muy curiosa, muy interesante, es una foto de 1993 tomada por el arquitecto Tejera Davis, donde pueden observar los repintes que le hicieron al retablo a inicios de los años 80. En la parte inferior ven que tiene un color como azul que impacta bastante, es porque pues le metieron la mano, y si se fijan solo le metían la mano a la parte de abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es más fácil llegar, y para la parte de arriba hay que tener andamios especializados y eso es costo. Y una cosa que sí ha tenido esta catedral a lo largo de la historia es que ha sido un proceso de arrancar, parar, restaurar, meterle la mano. Las restauraciones no necesariamente eran las mejores, y todo eso también está documentado en la obra que van a recibir al final de esta presentación. Incluso van a ver los foquitos sobre el tabernáculo que tenía en esa época, que pues obviamente ya no se tienen, ¿no?, para iluminar el retablo. ¿Cuántas capas de oro? Yo sí pues encuentro que a los panameños en general aquello del bling bling, el dorado, es algo que le llama muchísimo la atención, así que siempre me preguntan eso. Y bueno, porque cuando van a ver el retablo pues ven diferentes tonos de dorado, y es un efecto muy bonito que se logró combinando las diversas capas de oro que el grupo de Dalmática logró rescatar a través de su restauración. Básicamente el retablo ha tenido 5, pero esa quinta, esa primera capa, realmente se perdió, como les dije, en el fuego de 1870. Así que tenemos una segunda capa que es más oscura. Si se fijan en la foto del medio, pues no se ve tan claro, pero cuando vayan de visita al retablo se van a dar cuenta que hay partes que se ven mucho más oscuro, porque ese oro está colocado artesanalmente, a mano, batido a mano, o sea que es mucho más grueso, y también tiene un bol de base diferente que lo hace más oscuro. Luego hay una segunda capa que es la más clara, que es la que se ve hoy mayoritariamente, porque hay una tercera capa que se puso en los años 30 del siglo pasado, pero era de tan terrible calidad que se perdió prácticamente y no se logró recobrar en la última restauración. Y en el 2018 también se hizo una adición de capa adicional en el tabernáculo, donde se había perdido por completo. La gente de Dalmática, de su pecunio, donó a Panamá la puesta de hoja de oro en ese tabernáculo. Importante recordar lo que les dije: todo lo que tenía volumetría tenía oro. El retablo fue afectado por repintes que ocultan la hoja de oro. También encima de que se le colocó pintura, todo eso que ven azul, por ejemplo, es pintura recolocada. Fíjense que ahí están decapando con el bisturí en la parte de arriba, pueden ver que debajo de esa pintura gris estaba el oro original, que se logró en muchos casos restaurar, y de hecho el retablo todavía tiene mucho oro oculto. Ese es el verdadero altar de oro de Panamá.
Podemos echar un cuento muy largo sobre San José y su altar de oro, no es el momento, vamos a continuar con el retablo, pero también este tenía dos cosas una cosa curiosa y una cosa típica de las iglesias de Panamá y de otros lugares del mundo, que es la colocación de purpurina sobre todo los capiteles. Se fijan, ese capitel está como con un dorado opaco. Bueno, eso es un polvo mineral mezclado con barniz que se denomina purpurina. La colocan originalmente y se ve lindísima. Al cabo de los años, en nuestro clima húmedo tropical, se opaca y se ve horrible. ¿Ok? Y el altar tenía escarcha, el retablo tenía escarcha, por eso les dije, el amor al bling bling, o sea, hasta dónde podemos llegar en Panamá que le colocamos escarcha al retablo mayor de la catedral. Y esa escarcha era de diferentes colores. Había escarcha verde, escarcha roja, escarcha dorada, y se colocó y se encontró en los jarrones de remate, en la tierra papal, en las líneas divisoras de la cúpula. Estaban los restauradores trabajando con sus bisturí y de repente se bajaban del retablo bañados en escarcha cual niño de primer grado en las escuelas. Era realmente curioso, impresionante y hasta triste también, debo decir. Y entonces, ¿cómo regreso a...? Bueno, sí, mientras... ok. Bien, no solo tenía oro, el retablo tenía hoja de plata. Hoja de plata. Inusual, muy rara de ver, rarísima en Panamá, considerando el clima terrible que tenemos para la conservación de la plata, porque con el tiempo la plata se oxida y se pone oscura. Es como cuando los cubiertos en la casa o material de plata se ponen negritos y tienes que andar sobándolos todo el tiempo para limpiarlos. Bueno, igualito en el retablo. Entonces, todas esas nubes que están debajo del cordero del Agnus Dei estaban colocadas con hoja de plata. Pero cuando se hizo la restauración del retablo, se tomó la decisión de no volver a colocarla por temas de mantenimiento y también por temas de visualización del retablo. Como eso quedó tan dorado, porque eso es hoja de oro, imagínense si además le hubieran colocado algún tipo de plata, o oro, hubiera sido como demasiado. Entonces decidieron que no era buena idea redorarlo, pero sí tenía hojas de plata. Y se ve en la foto de la izquierda, previo a la restauración, que hay todavía los resquicios, los registros de esa intervención. Momias. El retablo tenía momias, pero no eran humanas, eran insectos. Se hallaron abejas momificadas en el retablo mayor. En sus nidos, detrás de algunos de las capiteles de las columnas, están marcados con las líneas negras, donde se encontraron estos nidos de abeja momificada que fueron entregados al Smithsonian, y en conjunto conmigo y con Sofía Lobo de Dalmática hicimos un proyecto de análisis del polen de los nidos para reconstruir la vegetación pasada de Panamá. Y aquí están algunas de nuestras momias que nos dieron tanta información del tipo de vegetación que se tenía anteriormente en el siglo XIX en la ciudad capital. Aquí pues quería hacer un pequeño resumen de los generales estructurales del retablo, porque la parte trasera del retablo para mí es tan interesante como la parte frontal. Asemeja el casco de un barco y hace todo el sentido del mundo, considerando la historia de Panamá y la importancia de la navegación en el Istmo de Panamá. Tiene una planta ochavada curva, quiere decir que no es recto, sino que es más o menos así, ¿no? Y es un altar que tiene un expositor, o sea, tiene un tabernáculo que es de tipo tramoya, donde se abre mecánicamente para mostrar la custodia. Es como un elemento de taumaturgia, de drama, dentro de el tema de la liturgia. Y además, debajo del cordero tiene una puertita que se abre para poderle, en el pasado se usaba para colocar velas e iluminar al lienzo que presidía el retablo. Es de reverso practicable, ese es un término arquitectónico que significa que tú puedes entrar a la parte de atrás del retablo y mirarlo. Y también no solamente lo puedes mirar estructuralmente, sino que también puedes
admirarlo. Y en algún momento histórico fue un retablo relicario, porque cuando los que han ido a la catedral han visto las reliquias de San Aurelio y San Getulio en una esquinita. Bueno, esas reliquias originalmente estaban sobre el retablo montadas en él, y en un momento histórico se sacaron de allí y se colocaron en un nicho aparte. Este para mí es uno de los descubrimientos más fabulosos o trabajos que se hicieron con el trabajo de documentación del retablo, que era intentar descubrir de qué madera estaba hecho el retablo. El retablo estuvo hecho originalmente de caoba. Y digo estuvo porque durante el proceso de restauración a los portugueses, la empresa portuguesa que se había ganado el contrato, le dijo que el retablo era de cedro, sin haber hecho ningún tipo de estudio. Y los portugueses decían, ¿cedro? Eso no parece cedro. No tiene el color de cedro. No es cedro, así que toda la restauración la tienes que hacer con madera de cedro. Ok, pues lo vamos a hacer de esa manera. Y ahora el retablo tiene caoba, tiene cedro y también tiene madera de balsa que usaron los restauradores para colocar en las separaciones de la madera, porque esa madera se expande y en caso de movimientos el retablo entonces no sufre de tantos problemas. El retablo se sostiene, por cierto, por sí mismo, por el peso que tiene, pero además tiene tirantes, como vieron en la foto anterior, que le ayuda a sostenerse. Junto con los restauradores de Dalmática, sumando la evidencia histórica que logré encontrar, hicimos este esquema que les indica a ustedes la madera, la historia del maderamen de la catedral. En blanco, las maderas originales del retablo. Eso es lo que nos queda. En rojo, las maderas reemplazadas en su restauración del siglo XIX, que fueron, recuerden, estos tablones que hoy día tienen pintura sobre ellos. Luego hay madera colocada en la restauración del 2018 de los portugueses. En azul, los refuerzos estructurales. El negro, la sustitución y colocación de tirantes nuevos. En verde oscuro, la sustitución total o parcial de maderas, que se tuvo que hacer por la cantidad polilla que tenía ese retablo. Afortunadamente, cuando llegaron los restauradores ya no estaba infestado de polilla, porque el trabajo del Comité Amigos Iglesias Casco Antiguo había sido muy eficiente en la fumigación y se logró parar ese proceso. Pero sin embargo, todos los años anteriores donde no se le dio mantenimiento pasaron factura, así que hubo que hacer esos reemplazos. Y en verde claro, la parte de colmatación de lagunas con segmentos de madera. Además, se documenta una tubería que corre por el retablo que ven en morado y en amarillo. Toda esa parte inferior que ven en amarillo, que tiene mucha tablón original, estaba pintada de amarillo. No sabemos por qué. En un momento histórico alguien le pasó pintura amarilla allá atrás y ahí quedó. Pues ya no la tiene, ya se eliminó, pero hasta ahí se documentó. Entonces este cuadro es supremamente importante para saber qué es nuevo, qué es viejo, qué es un añadido, etcétera, etcétera, y nos puede ayudar a generaciones futuras a entender dónde hay intervenciones en el retablo que se hicieron a lo largo de los años. ¿Qué hay debajo del retablo? No hay ningún túnel. No hay ningún túnel. Esa leyenda urbana de que hay túnel en el casco antiguo no es cierta. Lo que sí hay es una cripta, la cripta de San Pedro, que tiene enterramientos de figuras religiosas. Aquí en esta foto muy curiosa pueden ver los enterramientos primarios a la vista que tiene la catedral, hoy día también incluye las tumbas que se encontraron en la prospección arqueológica de Manuel José Hurtado y del general Tomás Herrera. Están en esa cripta que pues lamentablemente no se permite su visitación. ¿Qué hay detrás? Un mural trampantojo. La palabra trampantojo viene del francés trompe d'oeil, significa un retablo que básicamente te hace una trampa visual, haciéndote creer que es una cosa que no existe. Y lo que es un cortinaje que rodeaba al primer retablo de madera que tuvo la catedral, que hoy día no existe. Y el hecho de que sea un retablo de reverso practicable, donde tú puedes caminar en la parte de atrás, te permite ver y admirar ese mural trampantojo. Tiene elementos figurativos muy curiosos,
Como pueden ver, el angelito que tiene, que está muy bien logrado, tiene de hecho 2 angelitos. La parte superior tenía figuración, ya de eso pues no queda mucho porque por falta de mantenimiento a ese mural le cayó mucha agua y pues han desaparecido, y también por efectos del fuego que afectó la catedral también esa pintura se pulverizó. Hay ciertos elementos que se han logrado identificar y hemos hecho en la obra un esfuerzo también para decirles a ustedes qué creemos que es. Si se fijan, es una cortina que básicamente abría, y eso de alguna manera es algo bastante tradicional que se encuentra en muchos lugares de América, sobre todo en lugares empobrecidos como el nuestro, donde no había dinero para comprar una gran tela que se pudiera colocar alrededor del retablo, así que básicamente en vez de la tela reemplazábamos con la pintura. Es un mural al seco, con la pintura aplicado sobre revoco seco carbonatado, y también fue restaurado con fondos levantados por CAICA que no fueron parte de los fondos que se adscribieron para la remodelación de la catedral. Para hacer un pequeño resumen, tenemos 7 intervenciones establecidas a través de los datos históricos y la restauración del 2018, de las que van a poder leer a profundidad en el libro que les voy a dejar. Tenemos 4 capas de oro, tenemos una incorporación de hoja de plata, mayoritariamente desaparecida, y un mural trampantojo, y capas de repintes que son sobre todo obvios en la parte inferior. Es definitivamente el retablo más antiguo documentado del casco antiguo, valga la redundancia, de Panamá. Es extremadamente visitado, como ustedes saben. Acabamos de pasar todas las festividades de Semana Santa. Es un elemento que tiene un valor inconmensurable tanto para la feligresía católica como a título patrimonial. Así es que realmente, si no lo conocen, yo espero que tras esta presentación y tras leer el libro se den su vueltita por la catedral y que puedan admirar esta magnífica obra de arte que tenemos aquí en la ciudad de Panamá. Aquí está el libro, el QR que pueden utilizar para descargar la obra, así que pueden sacar el celular y acercarse y utilizarlo. El libro incluye un repositorio de documentos primarios selectos que estoy compartiendo con todos ustedes para que también puedan tener acceso a la documentación primaria, y voy a aprovechar la ocasión para entregarle al SIGAC su copia. Solamente hice 20 copias impresas, tengo algunas aquí, si alguno quiere adquirirlos, paga 15 balboas, la intención no es lucrar, es pagar la impresión de esto que está a todo color. Juan Guillermo.